el misterio oculto de los 4 ángeles en el río Éufrates que cambiará todo. Suena como un titular de portada, pero la pregunta que encierra no es mera curiosidad. La Escritura misma apunta a seres atados junto a un río antiguo y a un momento en que su liberación marcará un antes y un después en la historia humana. ¿Quiénes son esos 4 ángeles? ¿Qué significa que estén atados junto al Éufrates? ¿Y por qué su suelta sería capaz de trastornar el mundo entero? Hoy no vamos a entretener teorías sensacionalistas. Sí vamos a caminar con la Biblia en la mano, desentrañando pasajes, comparando textos y manteniendo la humildad teológica. Donde hay incertidumbre, la señalamos. Si esta pregunta te toca, quédate hasta el final para entender lo que esto significa para tu vida. Hace mucho tiempo, la Escritura nos coloca frente a figuras que desafían la frontera entre cielo y tierra. En Génesis 6 aparecen los llamados hijos de Dios, una expresión breve pero cargada de consecuencias. Génesis 6, 1, 4. Allí se nos dice que estos seres vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposa y de esa unión nacieron los Nefilim, a menudo traducidos como los caídos o gigantes, cuya presencia corrompió la tierra hasta el punto que Dios decidió limpiar su creación con el diluvio. Ese episodio establece un precedente inquietante: seres celestiales involucrados en la corrupción humana, con resultados aterradores. ¿Qué nos dice la Escritura sobre su destino? 2 textos del Nuevo Testamento iluminan la respuesta que la tradición cristiana ha mantenido. 2 Pedro 2:4 recuerda que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para juicio. Judas 6 habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y que están encarcelados en cadenas eternas bajo la oscuridad. La palabra que la Septuaginta y luego los autores del Nuevo Testamento usan para describir ese lugar, Tártaro en griego, evoca la prisión más profunda, el abismo donde los ángeles sublevados fueron arrojados. Tártaro no es simplemente un lugar de disciplina temporal. En la Escritura aparece como un encierro con implicaciones permanentes, una severa demostración de la justicia divina frente a la rebelión del orden creado. Es importante distinguir 2 realidades espirituales que la Biblia presenta. Por un lado, hay seres angelicales que, según 2 Pedro y Judas, fueron encarcelados, ángeles cuya transgresión recibió un castigo inmediato y sin esperanza de redención tal como la experimentan los humanos. Por otro, existen espíritus malignos o demonios que recorren la tierra, operando con libertad limitada, tentando y oprimiendo. Esa diferencia no es trivial. Hebreos 2 enfatiza que Cristo vino a salvar a los humanos, no a los ángeles. La puerta del Evangelio está abierta a la humanidad, pero la Escritura no ofrece un camino de salvación para los ángeles caídos. Los vigilantes fueron llevados a prisión, mientras que los demonios vagan. Y hay otra dimensión. La Escritura afirma que los redimidos participarán en juicios sobre el mundo espiritual. 1 Corintios 6:3, una imagen que subraya la seriedad del lugar que estos seres ocupan en el plan divino. Todo esto nos prepara para escuchar con cuidado lo que dice el Apocalipsis. Avancemos ahora al libro más simbólico y para muchos más inquietante del canon, Apocalipsis. En su sorprendente lenguaje, Juan registra visiones de ángeles, trompetas y copas que describen el drama final de la historia. 2 pasajes en particular señalan al Éufrates y a 4 ángeles. Los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año fueron soltados para matar a la tercera parte de los hombres. Una síntesis de las escenas relacionadas con las trompetas y su interpretación. Y en Apocalipsis 9:14, el texto habla explícitamente
de los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Más adelante, en Apocalipsis 16:12, leemos que el 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y que sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. 2 imágenes: ángeles atados junto al Éufrates y el Éufrates siendo secado para un avance decisivo. Coincidencia simbólica, una narrativa geográfica concreta, un mismo episodio cuyas piezas se ensamblan cuando la historia llegue a su plenitud. Aquí conviene detenerse y subrayar algo crucial. El género apocalíptico usa símbolos, números y metáforas. El Éufrates en la mente de los lectores del primer siglo no es solo un río físico, es un telón de fondo cargado de historia, de imperios, de frontera entre civilizaciones. Que los ángeles estén atados junto al gran río sugiere una puesta en escena de consecuencias macrohistóricas. Sin embargo, la Escritura no nos da un manual detallado en lenguaje moderno que diga: estos son los nombres de los 4, esta es su biografía, y aquí empieza el cronograma exacto. Hay misterio, y Dios lo dejó así. Eso nos obliga a manejar varias lecturas interpretativas con humildad. Ante estos textos surgen al menos 3 preguntas interrelacionadas que atraviesan la historia bíblica. ¿Quiénes son exactamente estos 4 ángeles? ¿Están relacionados con los vigilantes de Génesis o son otra categoría? ¿Qué significa que su liberación cambie todo? La tradición y la exégesis ofrecen vías para pensar, pero ninguna respuesta puede presentarse sin marcar sus límites. Primera vía. Algunos intérpretes encuentran un hilo entre la antigua historia de los vigilantes y los ángeles atados en el Éufrates. La semejanza, ángeles que pecaron y fueron encadenados, invita a una lectura continua. Quizás cierto grupo angelical, tras haber sido atado en tiempos antiguos, no ha sido olvidado por Dios y su liberación en los días finales coincide con el cumplimiento de juicios proféticos. Esta lectura sostiene que la Escritura, mostrando primero el precedente en Génesis y luego la escena apocalíptica junto al Éufrates, está creando un puente temático. El pecado angelical trae consecuencias visibles en la historia humana, y su intervención final podría ser parte del drama escatológico. Es una posibilidad teológica atractiva para quienes buscan una línea narrativa entre los antiguos caídos y los personajes escatológicos del Apocalipsis. Pero aquí debemos ser explícitos. Esta identificación es interpretativa. La Escritura no afirma en forma indubitable que los vigilantes y los 4 ángeles del Éufrates sean exactamente los mismos seres. Segunda vía. Otras lecturas mantienen que los 4 ángeles son figuras apocalípticas con un papel específico en el juicio final, sin necesidad de ligarlas directamente con los vigilantes prediluvianos. En esta lectura, la referencia al Éufrates evoca la geografía y la historia de crisis internacional, pero los 4 son elementos literarios del drama escatológico de Juan, agentes de juicio, sujetos a la soberanía divina, cuya liberación produce efectos catastróficos en la tierra. Aquí la conexión con Génesis 6 es indirecta, más temática que identitaria. Ambos pasajes hablan de seres celestiales que afectan la historia humana y que de una u otra manera pasan por juicio, pero no se exige una identidad histórica entre ellos. Tercera vía. Una lectura simbólica y menos literal entiende a los 4 ángeles como representaciones de potestades o fuerzas de juicio que actúan cuando Dios decreta el cumplimiento. El Éufrates seco simboliza la preparación del terreno para el juicio universal, un recurso literario que usa elementos concretos para expresar verdades espirituales. Esta perspectiva atiende al lenguaje apocalíptico como tal, donde la prioridad es el mensaje teológico sobre la precisión documental. Desde aquí, la idea de que su liberación cambie todo
se interpreta como la culminación del juicio divino, un giro decisivo en la historia que desarticula estructuras humanas y exalta la soberanía de Dios. Antes de tomar partido por alguna de estas vías, hay otro elemento que no podemos pasar por alto: la naturaleza del castigo de los ángeles en los textos bíblicos. Pedro 2:4 y Judas 6 hablan de encarcelamiento y cadenas eternas. Es un castigo que no resulta en restauración dentro del orden angélico. Hebreos 2 y Hebreos 10 subrayan la singularidad del plan de salvación para la humanidad. Jesús se hizo hombre para redimir a los hombres, no a los ángeles. Así, desde la teología bíblica clásica, la esperanza de redención se ofrece a los humanos por la cruz, un camino que no se abre para los ángeles caídos. La Escritura muestra, por tanto, dos destinos distintos. Los hombres son llamados a la gracia. Los ángeles rebeldes son puestos bajo juicio. Esta distinción es doctrina y nos obliga a evitar lecturas que insinúen la posibilidad de una segunda oportunidad para los vigilantes. Volvamos al Éufrates. ¿Por qué un río? La imagen de un río seco, preparada para el avance de ejércitos, remite a la simbología profética, evento que anuncia reordenamiento geopolítico y espiritual. Cuando Apocalipsis habla de preparar el camino a los reyes del Oriente al secar el Éufrates, liga el suceso a un movimiento de poder entre naciones que, en el marco del libro, corresponde a la escena previa al gran enfrentamiento final. La liberación de los ángeles atados, en Apocalipsis 9, aparece asociada a una destrucción masiva: matar a la tercera parte de los hombres. Frase dura que refleja la severidad de los juicios que trazan el final del presente mundo. Al mismo tiempo, la Escritura deja claro que todo esto ocurre bajo el control soberano de Dios. Los ángeles no actúan por mera anarquía. Están sujetos a un tiempo señalado y a una orden que proviene del trono. Aquí hay una tensión teológica que debemos nombrar: la libertad operativa de seres espirituales frente a la soberanía divina. Si los ángeles caídos afectan la historia humana, ¿qué sentido tiene su sujeción a un decreto divino? La respuesta bíblica muestra que incluso las fuerzas hostiles entran en el tablero dentro de los límites permitidos por Dios, y que la historia no se escapa de la dirección providencial. Por tanto, la liberación de los 4 ángeles, aunque parezca una ruptura, forma parte de la narrativa culminante de juicio y de justicia que Dios ejecuta para terminar con la rebelión del pecado. No es un fracaso de la soberanía, sino su manifestación final en juicio. Hasta aquí hemos trazado la cartografía textual. Génesis 6 fija el antecedente. Segundas, Pedro y Judas muestran el castigo angelical. Apocalipsis coloca a 4 ángeles junto al Éufrates en el clímax escatológico. Pero queda un territorio hermenéutico que conviene explorar con cuidado. ¿Qué funciones específicas cumplen esos ángeles en el relato apocalíptico? Algunas lecturas conectan su suelta con plagas y juicios puntuales, véase la progresión de trompetas y copas en Apocalipsis. Otras los ven como heraldos de la confrontación final entre el soberano Dios y las potestades de este mundo. También está la pregunta del por qué el texto usa el número 4. La tradición simbólica asocia el 4 con las 4 esquinas de la tierra, con la totalidad del mundo conocido. Por tanto, 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates podrían simbolizar un juicio que afecta todo el orden humano. Pero insistimos, todo esto requiere cautela interpretativa. Mientras avanzamos, conviene mencionar una pieza literaria que muchos estudiosos han usado como telón de fondo para comprender el fenómeno de los vigilantes: el libro de Enoc. Este escrito, no canónico para la mayor parte del cristianismo,
Desarrolla con detalle la caída de los vigilantes, su enseñanza de artes prohibidas a la humanidad y el nacimiento de gigantes. Judas, sin embargo, sí cita a Enoc, Judas 14:15, lo que demuestra que la obra circulaba y ayudaba a interpretar tradiciones antiguas. Debemos tratar a Enoc como contexto cultural y literario que ilumina cómo los primeros lectores entendían ciertos pasajes, pero no como texto con autoridad equivalente a la Escritura. Su uso es contextual, provee colores históricos y narrativos, no mandatarios doctrinales. Al plantear estos elementos, se reaviva la pregunta del título: ¿por qué su liberación cambiará todo? En términos bíblicos y teológicos, la respuesta se articula alrededor de tres verdades inquebrantables: la gravedad del juicio, la centralidad del gobierno soberano de Dios y la separación irreversible entre el destino de los ángeles rebeldes y la oferta de gracia a los hombres. La liberación de seres con capacidad de influir masivamente en la historia humana, sea cual sea su identidad exacta, introduce un punto de inflexión teológico, pone en evidencia el carácter terminal de la paciencia divina y la pronta consumación de su justicia. En Apocalipsis, los juicios son narrativos y simbólicos que expresan una realidad espiritual. Cuando el tiempo designado llega, todo el entramado humano queda a merced del veredicto divino. Y en ese momento la tierra entera experimenta una transformación decisiva. Sin embargo, antes de cerrar este tramo del camino, necesitamos contemplar otra dimensión, la pastoral. La Escritura no despliega estos textos para cultivar morbo apocalíptico. Los profetas y los apocalípticos tienen una intención moral y redentora. Los pasajes que describen cárcel para los ángeles, plagas para la humanidad y la preparación del Éufrates buscan provocar arrepentimiento, confianza en la justicia divina y esperanza en la victoria final de Cristo. Juan no escribe para que nos regocijemos en la destrucción. Escribe para que entendamos que la historia tiene un término, que Dios juzga y redime, y que la cruz de Cristo representa la respuesta definitiva al problema del pecado. Este marco pastoral será esencial cuando volvamos a los textos y ofrezcamos aplicaciones concretas, pero ese paso vendrá más adelante. Por ahora, necesitamos terminar de explorar las opciones interpretativas con un lápiz firme, pero disponible a la corrección. Hay, además, responsabilidades exegéticas concretas que el intérprete serio debe asumir. Primero, evitar leer la moderna geopolítica en el lenguaje apocalíptico como si Juan hubiera descrito mapas contemporáneos. Segundo, no presentar con seguridad lo que el texto deja incierto, cuando la Escritura no nombra identidades. El predicador y el estudioso deben explicar las hipótesis y sus límites. Tercero, mantener la compasión pastoral. El anuncio del juicio no excluye la oferta de gracia. Juan 3:16 y Romanos 10:9-13 recuerdan que Dios desea que muchos sean salvos. Aunque la Escritura muestra juicios inminentes y severos, también proclama la posibilidad real de arrepentimiento y fe para los hombres. Llegamos entonces a un punto de la narrativa donde convergen historia, exégesis y teología. Hemos visto el precedente antiguo de los vigilantes en Génesis 6. Entendimos el castigo de 2 Pedro y Judas. Contemplamos la escena apocalíptica del Éufrates en Apocalipsis. Y hemos trazado las principales rutas interpretativas que conectan o distinguen esos polos textuales. Pero la trama aún no ha dicho su última palabra. Para seguir, debemos detenernos a examinar con mayor detalle 3 opciones interpretativas concretas, con sus argumentos a favor y sus objeciones, porque la forma en que comprendemos la identidad y función de esos 4 ángeles determinará nuestras conclusiones teológicas y pastorales. La primera opción, que podríamos llamar
de continuidad histórica, propone que existe una continuidad esencial entre los vigilantes de los tiempos antediluvianos y los 4 ángeles del Éufrates. Sus defensores señalan que la Escritura menciona ángeles encarcelados y luego ángeles atados junto al Éufrates. La semejanza lexicográfica entre encadenados, atados y las resonancias temáticas sobre seres ingleses que perturban a la humanidad crea un puente interpretativo. Argumentan además que la literatura apocalíptica recoge memorias antiguas y que la reaparición de un grupo angelical en los tiempos finales tendría sentido narrativo. El pecado que inició la corrupción humana en los días de Noé encontraría su conclusión en el juicio final, cerrando un ciclo. La segunda opción, la lectura escatológica autónoma, rechaza identidades históricas directas y mantiene que los 4 ángeles son funciones dentro del drama apocalíptico de Juan. Para esta posición, las imágenes son símbolos que apuntan a realidades múltiples, potencias militares, catástrofes naturales o manifestaciones de juicio. El Éufrates, en este esquema, funge como símbolo de un poder humano o imperial que será desplazado por el cumplimiento del propósito divino. Sus adherentes recuerdan que Apocalipsis es altamente simbólico y que imponer biografías a cada personaje puede llevar a forzar correlaciones anacrónicas. La tercera opción, la lectura simbólico-teológica, considera a los 4 ángeles como representaciones del juicio total de Dios sobre la tierra, y al Éufrates como el símbolo del camino preparado para la consumación. Esta lectura enfatiza la intención pastoral del libro, llamar al arrepentimiento ante la inminencia del juicio, más que detallar acontecimientos geográficos. En este marco, el cambio total no refiere necesariamente a un suceso político detectable por analistas humanos, sino a una reconfiguración ontológica del orden moral y cósmico. A medida que reflexionamos sobre estas rutas interpretativas, se abre otra pregunta crítica. ¿Qué grado de certeza permiten las Escrituras en cuanto a una u otra? La respuesta honesta exige modestia hermenéutica. Algunas conexiones son sugerentes, otras son hipotéticas. Lo que la Biblia hace con claridad es 1. Afirmar que ciertos ángeles pecaron y fueron encarcelados. 2 Pedro 2:4, Judas 6:2. Presentar en la escena final ángeles atados junto al Éufrates. Apocalipsis 9:14, 16:12. Y 3. Proclamar que el juicio de Dios culminará en una transformación decisiva del mundo. Apocalipsis 20, entre otros textos. Entre esos puntos, los comentaristas pueden construir puentes, pero deben señalarlos como interpretaciones. En este punto de la exposición, conviene que nos preparemos para la siguiente etapa. Analizar con más precisión las implicaciones teológicas de cada hipótesis, entender las imágenes numéricas y simbólicas que Juan emplea, y explorar las consecuencias pastorales para quienes escuchan este mensaje hoy. Hay además cuestiones prácticas. ¿Qué significa vivir a la luz de una historia que parece precipitarse hacia una consumación en la que fuerzas espirituales encerradas se liberan? ¿Cómo se concilia la soberanía divina con la realidad del mal que actúa intensamente? Y sobre todo, ¿qué opción nos confronta con la urgencia del Evangelio? Antes de abordar esas preguntas, sin embargo, debemos reconocer un dato incómodo. La Escritura, en su riqueza, no busca saciar la curiosidad especulativa del lector moderno. Su propósito es formar corazones que se vuelvan a Dios, no proporcionar un manual detallado de cronologías o biografías de seres espirituales. Dicho esto, la tensión que producen pasajes como Génesis 6, 2 Pedro 2, Judas y Apocalipsis nos obliga a una tarea pastoral rigurosa: proclamar la verdad sin inflamar la imaginación, advertir sin aterrorizar y llamar al arrepentimiento sin manipular.
Ahora, desde la vereda exegética, es tiempo de entrar en el detalle de las imágenes. El término atados en el griego original, la cifra 4, la referencia al gran río Éufrates y la nota cronológica de hora, día, mes y año que aparece en el contexto del pasaje. Cada uno de estos elementos tiene un peso simbólico que ha motivado a comentaristas antiguos y modernos a distintas interpretaciones. Comprender su carga semántica nos permitirá evaluar mejor qué tan plausible es identificar a los ángeles del Éufrates con los vigilantes del principio, y también nos ayudará a ver con claridad qué cambio describe realmente Juan. La palabra griega que señala el estar atados o ligados en Apocalipsis no es accidental. Juan pinta con términos que evocan restricción, vigilancia y una puesta en escena deliberada. En 2 Pedro aparece un verbo fuerte, tartaró, usado solo allí en el Nuevo Testamento para describir la suerte de los ángeles que pecaron. Judas señala encadenados en tinieblas, Judas 6. Y en Apocalipsis leemos a Juan refiriéndose a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. Y más adelante, a la sequía del Éufrates que prepara el camino a los reyes del Oriente. Apocalipsis 16:12. Esos términos no están ahí para divertir la imaginación. Crean una imagen, seres poderosos contenidos, puestos bajo vigilancia en un punto liminal, junto a un río que, en la mentalidad del mundo antiguo, separa regiones, civilizaciones y destinos. ¿Qué nos dice el griego y el simbolismo numérico para ayudarnos a no perdernos en especulaciones? Primero, la palabra atados, ligados. En el texto griego, formas de dedemenui, deo, según el contexto, transmite la idea de una cadena efectiva, no de una contención simbólica ligera. En 2 Pedro el verbo tartaró, relacionado con tártaro, es el acto de arrojar a la región más profunda del abismo, una palabra tomada del léxico mitológico para traducir la gravedad del castigo. Judas habla de cadenas eternas, desmois tus cotus, y la imagen no deja mucho para la conjetura. Aquí hay encarcelamiento real, no figuralismo etéreo. ¿Pero qué clase de encarcelamiento? La Escritura lo presenta como severo y duradero. Desde la doctrina bíblica clásica, no existe un itinerario de restauración para esos ángeles en el plan de salvación. Véanse Hebreos 2 y Hebreos 10, para la distinción entre el destino de los hombres y el de los ángeles. Segundo, el número 4 no es casual en la literatura apocalíptica. La tradición profética y apocalíptica asocia el 4 con la totalidad del mundo conocido, las 4 esquinas, los 4 puntos cardinales. Cuando Apocalipsis habla de 4 ángeles, el lector antiguo podía entender una implicación universal, no solo agentes aislados, sino potestades con alcance sobre la totalidad del orden humano. Por eso, que esos 4 estén junto al Éufrates, un río que en la mente del Mediterráneo antiguo representa el límite de imperios, la frontera del Oriente y una historia de civilizaciones, sugiere más que geografía. Anuncia un juicio con repercusiones globales. No afirmo aquí un mapa moderno ni ubico coordenadas políticas contemporáneas. Señalo cómo el símbolo funciona en el texto. Éufrates, tan frontera, 4, pan totalidad. Tercero, la nota cronológica explícita que aparece en el pasaje, la hora, el día, el mes y el año. El texto de la trompeta habla de un tiempo señalado para su suelta, subraya la precisión del control divino. No estamos frente a una catástrofe accidental, sino ante un acto temporalmente decretado por la providencia. Ese detalle contrasta con cualquier visión de descontrol cósmico. Aún la liberación de fuerzas hostiles ocurre cuando la hora ya está señalada. Aquí aparece la tensión bíblica que debemos sostener sin romper. La realidad del mal,
operando con intensidad, y a la vez la soberanía absoluta de Dios que lo conduce hacia un fin justo. Con estos vectores exegéticos en la mano, volvamos a las tres vías interpretativas ya bosquejadas, pero ahora con más precisión crítica, mostrando, para cada una, argumentos textuales y objeciones plausibles. Esto nos ayudará a evaluar la probabilidad de una identificación entre los antiguos vigilantes y los 4 ángeles del Éufrates, y sobre todo a evitar afirmaciones dogmáticas cuando la Escritura es deliberadamente reticente. 1. La opción de continuidad histórica. A favor. 2 Pedro y Judas establecen que existen ángeles que pecaron y fueron encarcelados. Apocalipsis presenta ángeles atados junto al Éufrates. La semejanza lexical y temática permite pensar en una referencia deliberada del autor apocalíptico a memorias antiguas sobre caídas angelicales. Además, la literatura intertestamentaria, por ejemplo el libro de Enoc, desarrolla la narrativa de vigilantes que enseñan artes prohibidas y engendran gigantes, lo que ayuda a explicar el origen de la violencia prediluviana. Juan, que conoce tradiciones y simbologías diversas, podría estar retomando y reubicando ese motivo en su apocalipsis final. En contra, la Escritura no presenta una afirmación explícita de identidad. Las funciones en Apocalipsis parecen alineadas con juicios escatológicos que obedecen a una lógica propia del libro. La identificación, entonces, debe quedar como posibilidad teológica marcada, plausible para algunos intérpretes, pero no demostrado de forma concluyente por el texto canónico. Concluimos que esta vía es una hipótesis coherente, pero debe ser presentada como interpretación, no como hecho. 2. La opción de autonomía escatológica. A favor, el lenguaje apocalíptico es altamente simbólico y muchas figuras pueden funcionar como dispositivos literarios sin referirse a biografías históricas. Los 4 ángeles podrían ser agentes de juicio creados para la escena final, representando potestades o decretos que, una vez liberados, desencadenan plagas y cambios. Además, en Apocalipsis, la secuencia de trompetas y copas muestra una progresión interna de juicios que no necesita retrotraer cada figura a un episodio antiguo. Su sentido es escatológico inmediato. En contra, descartar cualquier eco de tradiciones antiguas puede subestimar la intertextualidad bíblica que sí existe entre los libros. La autonomía no niega resonancias, pero sí evita forzar identidades precisas entre textos que operan en registros diferentes. Esta vía nos protege del reduccionismo, pero corre el riesgo de cerrar la puerta a lecturas históricas ricas. 3. La opción simbólico-teológica. A favor, ofrece una lectura que centra la intención pastoral de Apocalipsis. Los 4 ángeles simbolizan fuerzas de juicio que afectan la totalidad del orden y que sirven para despertar a la comunidad al arrepentimiento. El secado del Éufrates representa la retirada de apoyos humanos y la preparación del terreno para la manifestación final del reinado de Dios. En contra, al privilegiar lo simbólico, se puede perder la concreción literaria que el texto exhibe. Juan emplea símbolos, sí, pero muchas veces con anclajes culturales precisos. Tratarlos como meramente figurativos puede empobrecer la lectura. ¿Cuál de estas 3 vías adoptar? Mi respuesta pastoral y exegética es la misma que propone el libro: mantener un equilibrio. Reconozco las resonancias entre los textos y acepto que hay una continuidad temática entre la caída de seres celestiales y la intervención de potestades en la consumación. Sin embargo, rechazo la afirmación de una identidad histórica obligatoria. La lectura responsable afirma lo que el texto afirma con claridad:
Hubo ángeles que pecaron y fueron encarcelados. Dundas Pedro 2:4, Judas 6. Juan ve ángeles atados junto al Éufrates en el clímax del drama escatológico. Apocalipsis 9:14, 16:12. Y todo esto ocurre bajo el gobierno soberano de Dios, como parte de un plan de justicia y redención que culmina en el juicio final. Apocalipsis 20. Entre esos puntos, los intérpretes pueden proponer puentes interpretativos, pero deben señalarlos como hipótesis y no como revelaciones definitivas. Entender la función teológica de estas escenas nos acerca a la pregunta esencial de por qué su liberación cambiará todo. Expliquemos con claridad pastoral. La liberación no es un mero evento militar o una anécdota dramática. Es el signo de que el tiempo de la paciencia divina termina y la historia entra en una etapa de consumación. Si en Génesis vemos cómo la corrupción de la tierra exigió un acto decisivo, el diluvio, en Apocalipsis vemos cómo la corrupción del presente mundo es confrontada por juicios que hacen visible la justicia de Dios. La suelta de los 4 ángeles, entonces, constituye un momento en el que las estructuras humanas sufren una fractura profunda, económica, política, espiritual, y se abre el camino para la confrontación final entre el trono de Dios y las potestades de este mundo. Cambiará todo, no es una hipérbole. Desde la perspectiva bíblica, es una descripción del efecto que el juicio tiene sobre el orden constituido. La historia humana, como la conocemos, llega a una conclusión que reordena la realidad moral y cósmica. Pero hay que precisar algo decisivo. Que algo cambie no implica que el propósito de Dios se rompa. Muy al contrario, el juicio es la manifestación consumativa de la justicia divina. Los ángeles no escapan a eso. Su sujeción al tiempo señalado muestra que incluso el mal tiene límites impuestos por la soberanía divina. La Escritura nos obliga a ver en estos episodios la combinación de temor reverente y esperanza confortadora. Temor por la justicia, esperanza por la certeza de que Cristo ya venció y que al final la justicia y la misericordia serán compatibles en el juicio de Dios. Esta lastra teológica nos lleva a otra área crucial, la diferencia ontológica entre los ángeles y los hombres respecto de la salvación. Hebreos 2 y Hebreos 10 son textos pivote. Hebreos 2 enfatiza que Cristo asumió carne humana para traer salvación a los humanos, no para redimir a los ángeles. Hebreos 10 subraya la eficacia única del sacrificio de Cristo para quienes escuchan y responden en fe. La Escritura no ofrece una ruta de arrepentimiento y reconciliación a los ángeles caídos. El mensaje evangélico va dirigido al hombre. Es por eso que el contraste final entre el destino de los ángeles y la oferta de gracia a los hombres es tan dramático y pastoralmente incisivo. La Escritura presenta a los ángeles rebeldes bajo juicio sin esperanza de restauración y presenta al hombre ante la posibilidad real de reconciliación a través de Cristo. Juan 3:16, Romanos 10:9-13. ¿Qué implica esto para la vida práctica de la comunidad de fe? Aquí caben aplicaciones claras, sinceras y urgentes. Primero, vivir con vigilancia ética. Si la historia tiende hacia un punto de inflexión donde las potestades serán desveladas y el juicio actuará con poder, nuestros días deben ser de sobriedad moral. No se trata de vivir atemorizados por señales, sino de responder al llamado de conversión y santificación ahora, mientras hay tiempo. Segundo, proclamar el Evangelio con urgencia. Si hay efectos espirituales en el orden humano a la vista del juicio, la obra evangelizadora adquiere una lógica insistente. Hay almas que deben escuchar la oferta de vida ahora, Romanos 10:14-15. Tercero, confiar en la victoria de Cristo. La presente tribulación,
y la actividad de las potestades no son índices de derrota final. Cristo ya venció, 1 Juan 4:4, Colosenses 2:15, y los redimidos participarán en el juicio sobre el mundo y sobre los ángeles, 1 Corintios 6:3, lo que nos da esperanza y responsabilidad. Permítanme ser concreto. ¿Cómo vivir vigilantes y esperanzados? 3 rutas prácticas, simples y bíblicas, pueden orientar a cualquiera. 1. Arrepentimiento activo y confesión diaria. No se trata de ritualismo, sino de una actitud de corazón que reconoce la gravedad del pecado y busca la limpieza por la sangre de Cristo. Romanos 10:9-13 ofrece una fórmula pastoral sencilla. Confiesa con tu boca a Jesús como Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó y serás salvo. Eso es serio y suficiente. 2. Comunión y discipulado. No camines solo. La realidad espiritual es comunitaria. La iglesia local es el campo donde se forma el carácter, se sostiene la fe y se prepara a la comunidad para resistir las pruebas. Busca una comunidad fiel que predique la palabra íntegra, administre los sacramentos y viva la disciplina amorosa. 3. Testimonio activo y oración informada. Ora con la claridad teológica de que Dios es soberano y ora también con la urgencia de quien no ignora la realidad del mal. Testifica del Evangelio con urgencia, no con sensacionalismo, sino con compasión, ofreciendo a otros la misma puerta de esperanza por la que tú pasaste. Quiero detenerme en una advertencia pastoral. El conocimiento apocalíptico no es un bien autónomo. Puede ser usado para edificar o para perturbar. Si los textos nos lanzan en la dirección de la curiosidad morbosa o la especulación conspirativa, hemos perdido el propósito de la Escritura. El Apocalipsis nos confronta para producir arrepentimiento, fidelidad y adoración. Nuestro deber es traducir la información escatológica en una ética de vida que busque la santidad, la misericordia y la misión. Regresemos un instante al libro de Enoc, porque muchos oyentes lo mencionan cuando se habla de ángeles que cayeron. Enoc es una obra intertestamentaria que desarrolla y amplifica tradiciones sobre los vigilantes. Judas lo cita, Judas 14:15, lo que nos muestra que la obra circulaba y contribuía a la imaginería de la época. Sin embargo, una diferencia esencial. Enoc no es canónico para la mayoría de la tradición cristiana. Su valor es contextual e histórico, no normativo. Podemos usarlo como una ventana cultural que nos ayuda a entender cómo ciertos lectores antiguos interpretaban Génesis 6, pero siempre indicando su condición de literatura no canónica. Es decir, Enoc puede iluminar, no legislar. Y ahora, ante el panorama de juicios, cadenas, ríos y ángeles, surge una pregunta práctica y decisiva. ¿Qué esperamos los creyentes? Esperamos, confesamos y sostenemos la victoria de Cristo. Romanos 8, Apocalipsis 5 y otros pasajes proclaman que la coronación de Cristo y la consumación del reino son el horizonte final. Los juicios apocalípticos no son actos de venganza gratuita, sino el ajuste final de un orden que será renovado. La invitación pastoral es clara. Quien confía en Cristo participa ya de su victoria, y en el día venidero no será sorprendido por el juicio, sino hallado en la gracia. Llegamos, de este modo, al punto llamado a clímax en este mensaje. El contraste patético entre la situación irrevocable de los ángeles encarcelados y la puerta abierta de la gracia para toda persona humana. La Escritura es implacable en decir que aquellos ángeles fueron puestos en prisiones hasta el juicio, 2 Pedro 2:4, y que su estado no conduce a redención. Pero la Biblia proclama con igual claridad que el hombre no está condenado si responde al llamado divino. Juan 3:16 nos recuerda que Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que quien cree no perezca,
Y Romanos 10:9-13 ofrece la ruta de la fe confesada. Es esta disparidad, ángeles sin esperanza, hombres con una esperanza ofrecida, lo que debe movernos a urgencia pastoral y a acción evangelística. Si alguna verdad nos conmueve hoy, es esta. La invitación es para ti, ahora. Si estás oyendo y sientes el peso de esto en tu corazón, quiero ser muy claro y práctico. La Escritura ofrece una forma de responder que es sencilla y firme. Confesar a Jesús como Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó es salvación. Romanos 10:9-13. No necesitas argumentos filosóficos complejos para acercarte, necesitas una decisión de fe. Si hoy deseas responder, hazlo con estas palabras en el corazón y con confesión de labios. Reconoce que eres pecador, acepta que Jesús murió por tus pecados y resucitó para darte vida, pide perdón y comprométete a seguirlo. Busca una iglesia donde puedas crecer, ser bautizado si no lo has sido y servir al pueblo de Dios. Antes de concluir, una oración pastoral dirigida a Dios, breve y centrada en la entrega, tal como enseña el DNA para el cierre. Señor, reconocemos tu soberanía sobre la historia. Sabemos que hay poderes y potestades, pero también afirmamos que tú eres Rey sobre todo lo creado. Venimos a ti en humildad. Perdona nuestros pecados, recibe nuestro arrepentimiento y pon en nosotros tu espíritu. Si hay alguien escuchando que hoy decide confiar en Cristo, tócalo con poder y dale fe para confesar con su boca y creer en su corazón. Guárdanos en la esperanza y en la valentía de anunciar tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, una exhortación. No vivas indiferente ante esta realidad. El anuncio escatológico no es para sembrar miedo sin fruto, sino para conducir a una respuesta de fe que transforma vidas y obra en la historia. Si hoy te ha movido este mensaje y quieres dar un paso concreto, hazlo. Confiesa a Cristo, busca una comunidad de fe, abre tu Biblia y ora. La historia tiene un clímax, y en ese clímax, la gracia de Dios es la última palabra para aquellos que la aceptan. Te dejo con esta bendición, que el Dios de paz, que aplastó a Satanás bajo los pies de la cruz, te guarde, te dé discernimiento para leer los signos de los tiempos con humildad, y te impulse a vivir con urgencia evangelizadora y esperanza inquebrantable. Si hoy decides seguir a Jesús, dilo en oración ahora y busca a un líder cristiano en tu comunidad para acompañarte en el paso siguiente. Que la paz de Cristo te sostenga hasta el día en que todo sea plenamente renovado.